Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Comenzamos con el trabajo. Ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario. Bueno. Cambios rotundos dentro de lo laboral, Sagitario, movimiento, planteamiento de cambio por tu parte, Sagitario, planteamiento de cambio por tu parte. Sagitario, que no estáis trabajando. Dice, un cambio en tu vida te llevará a un triunfo laboral de 3 a 4 semanas. Sagitario, que tenéis un negocio. Dice, algo se para. Algo se paraliza en tu negocio. Pero esto que se paraliza, dice que podría tener un parón de unos, ¿qué te digo yo? 15 días aproximadamente, y que te llevaría a un cambio triunfal, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. ¿Podría estar peligrando alguna situación tuya económica o algo relacionado con tu economía? A ver, hay acecho, pero no hay un peligro. Bien, dicen, hay un acecho, pero no un peligro. Sagitario, harás movimientos, cambios para, digamos, garantizarte algo respecto a tu economía o tener una seguridad, así lo dicen las cartas. Sagitario, que estáis esperando un dinero relacionado con juicios y demás, dice, llega ese dinero a tu vida, Sagitario, que estéis con el tema de viviendas y demás, esperando alguna noticia relacionada con vivienda, con terrenos o algo así, dice, aquí hay un obstáculo y hay que esperar para esto, Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteros. Llevas tiempo pensando en un cambio en tu vida, pero nunca no llegas a decidirte, ¿no? Vamos a decirlo así. No llega ese momento en el cual diga, me decido a hacer el cambio, o siempre hay algo que te retiene, así lo dicen las cartas. Ese cambio en tu vida podría ser muy importante, pero tengo que decirte que sea lo que te está reteniendo, dice que esto que te está reteniendo a día de hoy, te darás cuenta que todo ha sido como un juego, como que esta persona, por ejemplo, te quería retener por capricho, por lo que tú quieras, como tú quieras llamarlo, ¿bien? Por egoísmo, como tú quieras llamarlo. Vamos a ver qué más, Sagitario. Vamos a ver qué más información tenemos por aquí, Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Piensas que después de esto, dice, después de esto es muy difícil que yo me enamore. Pues no es así, Sagitario, porque hablan de una persona en tu futuro. Cuanto más tardes en hacer el cambio,
que has pensado en algún momento de tu vida, más tardará esa persona en llegar. Míralo bien, piénsalo bien, Sagitario, porque ese cambio en tu vida traerá una persona especial para ti, Sagitario. Tengo que decir que veo muchos de vosotros, Sagitario, que no termináis de cerrar esa etapa y dicen, esa persona miente mucho. Miente mucho, no termina de irse de tu vida esa persona. Dice, y esa persona tiene a alguien en otro lugar. Dice, hace movimientos o desplazamientos que se encuentra, tiene encuentros con una persona. ¿Bien? Bueno, Sagitario, a veces es necesario dejar algo atrás, sacrificar algo, separarse de alguien. Y aquí quiero hacer hincapié también en la familia, porque a veces es necesario pues hacer esos cambios que son buenos para nosotros, ¿vale? Aunque nos cueste dejar a la familia. Y la familia estoy hablando, pues bueno, pues familia que puede ser amigos, puede ser tu entorno de toda la vida, tu familia, hermanos, padres, en fin, todo ese tipo de cosas. Y yo veo que esta situación a ti te retiene también, Sagitario, a la hora de hacer cambios en tu vida. Que el separarse de la familia no quiere decir que estés traicionando a la familia, para nada, Sagitario, para nada. Vamos a seguimos, Sagitario. Solteros. Mira, ¿ves? Aquí dicen las cartas, lo que tú crees que está en tu destino, la persona en la cual tú crees, piensas que está en tu destino y que algo tiene que pasar entre vosotros, dice, te darás cuenta que no, con la llegada de nuevas personas, Sagitario. Ya me contaréis, no te me vayas, Sagitario, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario que estáis de novios. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Bueno, vamos a ver, Sagitario, estamos a la espera de algo. ¿Pero de qué? ¿Qué estás esperando tú, Sagitario? O tú, Sagitario, pareja de Sagitario. Dice, ¿qué es lo que estás esperando que te mantiene tan ansioso, tan ansiosa? Dice, se inicia un nuevo camino para vosotros, un camino que lo puede cambiar todo. Y todo, digo todo, es todo. O sea, este camino que se inicia entre vosotros dos podría cambiar el rumbo de muchas cosas, tanto positivas como negativas. ¿Bien? Y yo en este caso voy a hablar de algo que se piensa y dice finalmente no se hará. Uno de los dos piensa algo y por el cambio de rumbo que dará esto, dice no se llevará a cabo. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Bueno, Sagitario, cambios que estabais esperando, dice, se alargarán y darán mucho que pensar. Esto dará mucho que pensar, incluso a plantearte si de verdad en un futuro tú quieres este cambio, si no lo quieres. Dará lugar a muchas cosas, Sagitario. Un desplazamiento que lo puede cambiar todo, puede marcar un antes y un después en vuestra vida, Sagitario. Comunicaciones de personas que dejarán claras muchas cosas o que te traerán la información que tú has estado necesitando. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Sagitario. Casados,
en convivencia y novios. Sagitario, casados en convivencia y novios. ¿Esto qué pasará? Que cambiará el rumbo de uno de los dos, tengo que decir. Dice, dejará claras muchas cosas. Y para muchos de vosotros, esta claridad, Sagitario, os llevará a una tranquilidad, también lo digo. Os llevará a una tranquilidad y os llevará a un compromiso. Fijaros bien lo que os he dicho. Las intenciones de uno de los dos. No de los dos, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, que estáis casados en convivencia y novios. Se tenía una fecha puesta, se tenía un planteamiento de cara a futuro. Uno de los dos tenía un planteamiento de cara a futuro, dice. Y este acontecimiento, lo cambia todo. Sagitario, ya me contaréis. Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con tu mensaje especial del amor. No te pongas obstáculos a ti mismo, Sagitario, con las cosas que tú no ves, con lo que tú no sabes. No hagas presuposiciones, Sagitario. Esto es lo que te dicen las cartas. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Sagitario y tu salud. Atención, Sagitario, atención con las inflamaciones de vientre. Dice, vas a sufrir de inflamaciones de vientre. Dice, tú gozas de buena salud, Sagitario, pero a veces tienes la sensación o piensas demasiado de que algo malo tienes. Esto te lo tiene que decir un médico, Sagitario, vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu mensaje general. Hay cosas que deberán de ser separadas. Por el bien tuyo, Sagitario, deberás de separar ciertas cosas en tu vida. Cada uno que lo aplique a su historia. Sagitario, te voy a dar un número, el número 18. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.